Muy buenos días. Proseguimos con el estudio del análisis de energía en sistemas abiertos. En este caso se va a hacer el ejercicio del análisis de energía a un compresor de refrigerante, un refrigerante 134A. Entonces aquí estos son el fluido que vamos a analizar. Entonces, primero que todo, entrar a explicar lo que es un compresor. Un compresor es un dispositivo mecánico o electromecánico que tiene la función de aumentar la presión de un gas, en este caso de un refrigerante. A ese equipo le entra un refrigerante en el punto 1 y le sale por el punto 2. Aquí lo importante es que le aumenta la presión. Para ello necesita que entre una cantidad de trabajo, de potencia eléctrica o potencia mecánica. Entonces miramos las especificaciones que nos dan de entrada. Dice, un compresor refrigerado por agua, que quiere decir que él se enfría la parte externa para evitar el aumento de temperatura por agua. Cambia el estado del refrigerante R134A desde vapor saturado a 1 bar hasta la presión de 8 bares. Entonces nos están diciendo que la presión de entrada P1 es de 1 bar y que está en estado de vapor saturado. Ya con eso podemos encontrar todas las propiedades de él. Hasta una presión de 8 bares, una presión 2 de 8 bares. El área de entrada es de 5 centímetros cuadrados. La tubería de entrada interna tiene un área 1 de 5 centímetros cuadrados. El flujo másico es de 0,9 kilogramos por minuto. O sea, el flujo másico, como hay simplemente un M.1 y es un M.2, son iguales. M. es igual a M.1 igual a M.2 igual a 0,9 kilogramos por minuto. Vamos anotando todos los datos que nos van entregando. El agua de refrigeración extrae un flujo de calor de 140 kJ por minuto. Eso quiere decir que del compresor sale una cantidad de calor Q que viene siendo negativo. Q viene siendo negativo de menos 140 kJ por minuto. Todos estos datos debemos de pasarlos inmediatamente a una misma unidades equivalentes. Entonces primero vamos a trabajar en kilojoule por segundo para que sean kilovatios. Entonces este calor equivale a menos 2.33 kilojoule por segundo. El flujo másico debe ser en kilogramos por segundo, eso quiere decir que son 0,15 kilogramos por segundo. Y también podríamos definir lo siguiente: podemos definir que ya con estos valores de presión y como vapor saturado, a él le corresponden unos valores de entalpía, por lo menos. La entalpía correspondiente al refrigerante de 1 bar y vapor saturado equivale a 231. H1 son 231,35 kJ por kilogramo. Todos estos datos, ¿para qué? Porque necesitamos establecer el valor
o establecer, digamos, cómo es la ecuación de balance de energía para el compresor. Entonces vamos a expresarla de la siguiente manera. Sabemos que como es un equipo que tiene una sola entrada y una sola salida de material de flujo, entonces se expresa de la siguiente manera: Q punto, o sea, es el calor por la unidad de tiempo, más potencia es igual a M punto, que multiplica H2 menos H1 más velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por cambio de altura, Z2 menos Z1. Aquí tendríamos que mirar cuáles son los valores que tenemos. Primero que todo, el calor se tiene, la potencia también se tiene, porque nos están diciendo que son 3 kilovatios que consumen. Eso equivale a ¿qué? A 3 kilojoule por segundo. Entonces también se tiene ese valor, también se tiene este, es positivo. M punto, también se tiene ese valor, se tiene el valor del flujo másico. No se cuenta con la entalpía 2, porque solamente sabemos que sale a una presión de 8 bares. O sea, esta no se conoce. La entalpía 1 sí se acaba de determinar. Aquí se tienen que tomar unas consideraciones. Se va a considerar que las velocidades en las tuberías de entrada y de salida varían muy poco en los compresores, debido a que las tuberías no cambian mucho de diámetro. Entonces se va a considerar despreciable este cambio, y la altura entre el punto de entrada 1 y el de salida 2 prácticamente es mínimo, es 0. Entonces el análisis va a quedar de la siguiente manera: va a quedar Q punto más potencia es igual a M punto, que multiplica H2 menos H1. Entonces, si reemplazamos los valores que tenemos, si se reemplazan los valores que se tiene que Q es menos 100, menos Q viene siendo a menos 2.33 kilojoule por segundo. Aquí está. Más, porque tiene que ser positivo. Este es positivo porque está entrando. Más 3 kilojoule por segundo es igual a M punto, que es 0,015 kilogramos por segundo por H2 menos H1, pero H1 viene siendo 231,35 kilojoule por kilogramo. Entonces, estando ahí en esa situación, pues básicamente lo único que nos queda es hallar H2. Al despejar H2 es lo único que está aquí. Despejándolo, H2 viene siendo igual a 275,8 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Ahí ya se sabe cuál es la entalpía del punto 2. O sea, ya se conoce que el punto 2 tiene una presión de 8 bares y una entalpía de 275,8. Entonces vamos a poner este valor aquí. H2 es igual a
275,8 kilojoule por kilogramo. Ahora voy a proceder a borrar un poco lo que está aquí, que me despeje un poco el espacio. Sí, despeje un poquito el espacio para poder hacer unos cálculos. Y ahora la pregunta es, una de las preguntas es ¿qué temperatura de salida debe tener? Esta es una de las preguntas que nos están haciendo. Ahora, para saber esto, yo tengo estos dos datos. Sé que la salida del refrigerante está a 8 bares y 275,8 kilojoule por kilogramo de entalpía. Ahora, para ello yo necesito ir a la tabla de entalpía y mirar, a ver, voy a traer una tabla de esa. Aquí lo voy a ampliar un poco. Y aquí podríamos ver lo siguiente. Podríamos ver que a 8 bares, bueno, tendríamos que buscar otra tabla, otra imagen. En este caso, esta sería, digamos, la parte de la tabla que sería apropiada para analizar. Entonces, aquí estamos viendo que a 8 bares vemos que entalpía tenemos una entalpía de 275,8, pero esa entalpía está entre 40 grados y está entre 50 grados. Entonces yo creo que aquí podríamos hacer una interpolación. Podríamos hacer lo siguiente. Para una temperatura en grados centígrados y contra una entalpía en kilojoule por kilogramo, podemos ver aquí en la tabla que a 40 grados tiene una entalpía de 273,66. $273,66 y que a 50 grados tiene una entalpía de 284,29. Entonces, ¿cuál será la temperatura 2 que le corresponde a una entalpía de 275,8? Bueno, aquí básicamente sería lo siguiente. La temperatura 2 sería 40 grados más una fracción de la diferencia total de temperatura. Esa fracción resulta de las entalpías 275,8 menos 273,66, esto es kilojoule por kilogramo, sobre la diferencia total, que son 284,29 menos 273,66. Esto por la diferencia entre 50 menos 40 grados. Todo esto es kilojoule por kilogramo y esto es kilojoule por kilogramo. Como resultado de esto da que la temperatura 2 será entonces de 42,3 grados. Debe estar una temperatura en el medio entre 40 y 50. 42,3 grados. Así se utiliza para interpolar. Entonces podríamos decir aquí que la temperatura 2
voy a ponerla por aquí aparte, son 42.3 grados centígrados. Más adelante nos van a preguntar acerca de la velocidad en el punto 2. Entonces para hallar la velocidad en el punto 2 yo voy a necesitar también el volumen específico del punto 2. Y para ello entonces necesitaría estos datos de volumen específico. Estos que están en el recuadro. Entonces para ello voy a hacer un borrón de lo que hice aquí. Y voy a hacer la interpolación, pero ya para determinar lo que es el volumen específico en el punto 2. Entonces del punto 2 ya sabemos que se tiene que, a una temperatura, se tiene que un volumen específico en metros cúbicos por kilogramo a una temperatura en grados centígrados. Mirando lo de la tabla esta que está aquí, vemos que a 40 grados que a 40 grados tiene un volumen específico de 0,02691, que a 42.3 grados, que corresponde a la temperatura 2, no sabemos qué volumen específico tiene, pero sabemos que a 50 grados tiene 0,02846. Ya con estos datos podemos interpolar, podemos decir que el volumen específico 2 viene siendo igual al volumen específico a 40 grados, 0,02691. Eso en las unidades que están definidas ahí, más una fracción derivada de las temperaturas, que viene siendo 42.3 menos 40 sobre 50 menos 40 grados. Esto es en grados centígrados, esto en grados centígrados, por todo esto, por la diferencia total entre volúmenes específicos, que viene siendo 0,0286 menos 0,02691. Esto está en metros cúbicos por kilogramo, esto está en metros cúbicos por kilogramo. O sea, para esto B2, volumen específico 2, viene siendo igual a 0,02727 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, volumen específico 2 lo voy a escribir aquí como 0,02 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ahí ya pudimos determinar lo que son las propiedades del refrigerante usando las tablas. Entonces voy a quitar esto de acá. Voy a dejarlo ahí y ahora voy a proceder entonces a calcular lo que preguntan aquí. ¿Cuál es la velocidad de entrada? ¿O cuál es la velocidad? Más bien aquí, ¿cuál sería la velocidad de? Bueno, ahí en el análisis del punto de salida se calculó la temperatura de salida y el volumen específico de salida. Sin embargo, la pregunta que nos están haciendo es la velocidad de entrada. Para analizar la velocidad de entrada debemos hacer lo siguiente. Sabemos que
flujo másico 1, que ya lo conocemos, es igual a la velocidad en 1 por el área 1 sobre el volumen específico 1. ¿Cuáles de estos datos se conocen? Flujo másico 1, área 1, el área 1 se conoce que son 5 centímetros cuadrados. Volumen específico 1 no se conoce, pero se puede determinar de las tablas. Podríamos buscar la tabla aquí. Podemos buscar una tabla y podemos determinar aquí cuál es el volumen específico del refrigerante a una temperatura a un bar y vapor saturado. Entonces a un bar, aquí está, y como volumen específico de vapor saturado, aquí está el B1, es 0,1917. Esos son metros cúbicos por kilogramo, o sea que ya tenemos este valor. Simplemente aquí podríamos entonces ir despejando digamos el área de trabajo, lo que se necesita, que es la velocidad 1. Entonces aquí la velocidad 1 viene siendo igual a ¿qué? M.1 por volumen específico 1 sobre área 1. En este caso M.1 es en kilogramos por segundo, es 0,015 kilogramos por segundo por volumen específico 1, que es 0,1917 metros cúbicos por kilogramo, y el área 1 que son 5 centímetros cuadrados, pero realmente debemos de utilizar es el equivalente en metros cuadrados, que son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, la velocidad 1, haciendo esos cálculos, entonces quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí entonces quedaría como resultado 5,75 metros sobre segundo. Y con esto pues damos finalizado, digamos, la explicación de este ejercicio, el análisis de energía en un compresor, un sistema abierto para el análisis de energía en termodinámica. Bueno, jóvenes, ha sido con mucho gusto. Cualquier cosa seguimos explicando algunos temas más.